Efesios capítulo 10, versículo 10 al 18, dice la palabra. Capítulo 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra el gobernador de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Digan amén, amén. Vamos a hablar hoy sobre el tema entendiendo el mundo espiritual. Amén. ¿Cómo se llama el tema? La Biblia está llena de textos bíblicos donde Dios, desde el comienzo de la creación, nos ha estado hablando permanentemente, escúchenme todos por favor, sobre la tremenda influencia espiritual que a diario nos afecta, todos los días. Hay una influencia positiva que tiene que ver, por supuesto, con la manifestación de Dios, que Él siempre lo quiere hacer. Hay una manifestación poderosa y muy hermosa que es Dios, siempre por su Santo Espíritu, siempre por la palabra, tratando de llevarnos en la dirección correcta, a través de las revelaciones, a través de la impartición del Espíritu Santo. Él quiere que la iglesia se mantenga en victoria. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué quiere Dios? Diga conmigo, Dios quiere que yo sea una persona victoriosa. Gríteme, por eso todos los días Él se manifiesta a mi vida. Esto es lo que Dios quiere que entendamos cuando Él le habló al apóstol Pablo sobre la lucha. Y Él prácticamente nos está advirtiendo, miren, porque algunos culpan a Dios de sus fracasos, de sus derrotas, culpan a Dios, reclaman al Señor, confrontan a Dios. Dios dice, no, la culpa no es mía. La culpa es de aquellos que no saben, no quieren entender, no se comprometen con el ambiente espiritual e ignoran voluntariamente que hay una influencia buena, pero también que hay una influencia mala. Porque mi amado hermano, así como Dios quiere movernos, como el Señor quiere enseñarnos y formarnos, el enemigo de nuestras almas, el diablo, que la Biblia también llama Satanás, dragón, serpiente antigua, él hace un gran esfuerzo todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día, para tratar de controlar la mente y el corazón de los creyentes. Y Dios quiere que no ignoremos esta gran verdad, que usted y yo, aunque somos personas que habitamos en un cuerpo de carne, mi querido hermano, dentro de este cuerpo
está el espíritu, que es el que es eterno. Y cuando el espíritu sale del hombre, es consciente de todo. Él recuerda, es consciente del ambiente, se acuerda de Dios, de su familia. Cuando el espíritu sale del hombre, aunque sale de lo natural, percibe también lo natural, pero entra a lo sobrenatural. Y Dios quiere que cada persona, Dios está llamando la atención, Dios quiere que usted y yo, todos los días de nuestra vida, seamos conscientes de la tremenda influencia que hay sobre nuestra mente y corazón, que luego viene a controlar el espíritu. Es un peligro tremendo, es un riesgo que tiene efectos eternos todo aquel que ignora al Señor. Y Pablo viene y nos dice, miren, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos está advirtiendo que es necesario que cada uno de nosotros tratemos y hagamos un gran esfuerzo por comprometernos con Dios. ¿Todos me están entendiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? Levánteme la mano los que me están entendiendo. ¿Qué fue lo que dije? Grítemelo, grítemelo. Diga, Dios está dando gritos desde el cielo. Diga eso. Todos, quiero que digan lo mismo. Dios, diga, Dios me está llamando la atención. Dios me está confrontando a que yo sea consciente de que hay una influencia espiritual todos los días de mi vida, buena por la dirección de Dios y mala por la influencia del infierno. ¿Será que me entienden? Ojalá que nunca se les olvide lo que estoy diciendo y lo que estoy predicando, porque si a usted nunca se le olvide lo que voy a hablar hoy, usted nunca será presa fácil de Satanás. Amén, nunca. Sencillamente vivirá para Dios. Por eso mi primera reflexión es cultivando la fortaleza y el poder de Dios en nosotros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que cultivemos la fortaleza y el poder de Dios en nosotros. Por favor, diga conmigo, voy a cultivar. Sino que hábleme fuerte, o si no, no me anima. Diga, voy a cultivar la fortaleza de Dios en mi vida y voy a tratar de llenarme con su bendito poder. Entonces viene de nuevo Pablo y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano mío, el enemigo logra debilitar a las personas a través de las heridas emocionales. El enemigo con lo que más trabaja es justamente con palabras incorrectas. El enemigo con lo que más trabaja es con palabras proferidas de maldición. Cuando él logra herir a alguien, y si esa persona no confronta su herida, su mala experiencia, finalmente esa persona va a quedar atrapada toda la vida bajo la influencia de lo que le declararon o de lo que le hicieron. Porque no solamente el enemigo utiliza palabras, sino también atropellos físicos. Amén. Atropellos verbales, manoseos.
atropello sexual, religiosidad, idolatría. Hablaba hace algunos días con alguien que me movilizaba en un vehículo, un muchacho que en estos días me movilizó, un joven, y él me decía, yo me subí al vehículo, pero yo percibí una lucha en él y comencé a entrar en conversación, y de pronto él me dijo, tengo dos cosas que nunca le he podido decir a nadie, el muchacho de unos 30 años, y estoy luchando y tengo pensamientos suicidas que me persiguen permanentemente. Me decía, esta mañana salí en mi moto, hubo un accidente, quedé debajo de un bus de esos azules en Bogotá, y creo que por la misericordia de Dios, me decía él, no fui arrollado completamente. Y luego me dijo, yo le fui dando confianza, me dijo, cuando yo era un niño, mi tío colocó un manoseo sobre mi vida. Y luego más grandecito alguien me abusó. Y él me decía, y desde ahí quedé atrapado en ese espíritu. Pero yo sueño teniendo un hogar, yo sueño teniendo una familia, y hay un conflicto muy grande en mi vida porque lo que hago no es lo que yo quiero hacer. Claro, está influenciado por la potestad de las tinieblas desde el momento en que el niño tiene 5 años y el enemigo viene y utiliza una acción sexual para dañarle su conciencia. ¿Cuántos recuerdos? Ese es un ejemplo, pero podría utilizar hoy miles de ejemplos de personas que físicamente han sido también golpeadas, o alguien le dividió el hogar, o el papá se fue cuando era un niño, o la mamá cayó en el adulterio, y una cantidad de situaciones que marcan toda una vida y que el enemigo utiliza para atrapar la mente y el corazón de las personas. Y el problema es que muchos pasan toda la vida llevando esa carga, llegan a los 80 años y todavía no han podido expresar su problema, sacarla a la luz para que alguien le ministre, y se perdieron 80 años de vida. Siempre fue un fracaso, una derrota, temores, frustraciones, pensamientos suicidas. Y cuánta tragedia, porque el enemigo está trabajando permanentemente en contra de la raza humana. Por eso Dios dijo, la lucha no es contra carne y sangre. Y es muy importante que usted y yo seamos conscientes de lo que Dios nos está hablando en esta mañana. ¿A cuánto Dios ya les está hablando? Y Pablo dice, como no estamos exentos, aún uno de adulto. Yo hoy tengo una edad adulta, pero hay momentos en estos días, alguien declaró unas palabras, estábamos hablando, y me declaró unas palabras violentas que lograron herirme, que me robaron el sueño, me maldijo de frente con algo que yo ni siquiera podía entender porque estaba hablando así. Y claro, automáticamente mi corazón prácticamente se afligió. Estuve pensando y pensando, se me fue el sueño y me acordé de que mi lucha no es contra carne y sangre. Levanté mis manos, yo le dije al Señor, yo perdono a esta persona, yo renuncio a este rencor y terror, que me consueles, porque mi lucha no es contra carne y sangre. El enemigo trata de arrebatarnos la autoridad, el poder de Dios, porque si él me hiere, el pastor de ustedes pierde la autoridad. Si alguien lo hiere a usted, automáticamente comienza a perder la autoridad, el discernimiento espiritual. Esa es la tarea del diablo. Y Dios nos dice por el apóstol, la lucha no es contra carne y sangre, y luego dice, por lo tanto, fortaleceos en el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Grítamelo fuerte. Es que alguien que está herido emocionalmente es una persona fracasada. Alguien que está herido emocionalmente es una persona llena de temores. Muchos temores lo acompañan. Alguien que está herido emocionalmente es una persona acomplejada. Tiene terribles complejos, se compara con todo el mundo. Yo me acuerdo un día atendí a una joven, una niña bonita, bien preparada, y en una lucha, y me decía, es que
yo no me siento bien conmigo misma, pastor. Yo me siento mal, yo me siento muy gorda, yo me siento... La niña era una persona normal, un peso normal, una niña muy bonita. Yo decía, yo no podía entender. Yo le dije, ¿usted nunca se ha mirado al espejo? Y ella me decía, sí, pastor, eso es lo único que no me gusta, mirarme al espejo, porque me siento tan fea. Y luego cuando ya comenzamos a hablar, descubrí las heridas mortales que habían colocado en su alma, pero Dios nos revela, ella estaba débil. Por eso Dios dice a los que están débiles, a los que han estado experimentando los ataques del enemigo, porque los ataques los vamos a tener hasta el día en que vayamos ante la presencia del Señor. Amén. Y hay gente que uno ni siquiera esperaba de ellos. Y hay gente que uno siente que es gente muy amada. Y hay gente que uno siente que es gente de mucha confianza. Y muchos de ellos nos clavan una daga al corazón. Amén. ¿Cuántos me están escuchando? Muchas veces conscientemente y otras veces inconscientemente. Y Dios dice, a esos que están heridos, fortaleceos en el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Vea lo que dice Isaías 40, 29 al 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Diga conmigo, Dios da esfuerzo al cansado. Hay momentos que yo veo a la iglesia y a muchos dentro de la iglesia muy cansados. Hay momentos que percibo las luchas internas. Lo grave es que muchos las alimentan y arrastran toda la vida con pensamientos de autocondenación, con pensamientos de rencor, de amargura, de fracaso. Y la Biblia dice que cuando estemos debilitados por todo el daño que el enemigo nos ha causado, ¿a cuántos el enemigo les ha causado algún daño? Levánteme la mano. ¿Cuántos en algún momento han sido heridos? Háganme así, yo quiero ver a quienes necesito a Dios ministrarles. Todos hemos tenido heridas, lamentablemente, todos. Y Dios dice, vayan y busquen la fortaleza del Señor. Cuando el enemigo nos hirió, nos debilitó. Y andamos tristes, pensamientos pesimistas, derrota, fracaso, pero Dios interviene en el tiempo y dice, esfuércense en Dios. Amén. Esforzaos en Dios. ¿Qué me ocurrió en estos días? Bueno, Dios vino y me soltó una palabra profética que rasgó mi alma, me elevó al cielo, leí infinitas gracias al Señor. Y luego viene el contraataque, pero fue mortal. Parecía más fuerte el contraataque que la palabra profética. Y me afligió y claro, ya. Pero luego me acordé de que tengo que fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando yo estoy orando y estoy dependiendo del Señor, yo siento que la basura que arrojó Satanás a mi mente y a mi alma salió. Con suspiros, con clamor. Yo sentí que salió. Y de nuevo retornó esta confianza que tengo en Dios. De nuevo regresó ese carácter que tengo en Dios, hermano. Yo voy de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No importa las situaciones que vengan. Mi amado hermano, fortaleceos en el Señor. Cuando estoy muy débil, yo me refugio en mi Señor. Si tengo que llorar, yo no soy autocompasivo. Yo lloro delante del Señor. Yo reclamo las promesas del Señor. Yo me fortalezco en el Señor. Y por eso hasta el día de mi muerte viviré en victoria. Yo quiero que usted viva en victoria, mi querido hermano. Usted no puede andar toda la vida creándole problemas a su mujer, a sus hijos, a sus discípulos, a todo el mundo, solamente porque no ha podido sanar, no ha entendido que tiene que sanar sus heridas emocionales, fortaleceos en el Señor. Dios dice, cuando alguien viene a mí, entonces Él lo invita, dice, ven
y yo esfuerzo alcanzado y multiplico las fuerzas del que ya no las tiene. ¿Cuántos están cansados hoy? Levánteme la mano. Los que tienen algunas dificultades, que los tienen entre la espada y la pared, con la mano bien levantada, diga: Señor Jesús, hoy entiendo. Grite: Señor Jesús, hoy entiendo. El problema es espiritual. Grite: el enemigo me ha querido arrebatar las fuerzas, pero hoy, por la revelación tuya, me comprometo a fortalecerme en ti. Dígale: Señor, dame las fuerzas de tu Santo Espíritu para vivir en victoria. Den un aplauso como nunca jamás. Fuerte, fuerte el aplauso. Más fuerte, más fuerte. Ahuyentemos demonios hoy. Apláudale fuerte. Apláudale, apláudale, apláudale. Aplauda, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, gloria a Dios. Diga aleluya, diga amén, 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 amén. Grite amén, grite amén. Usted no se alcanza a imaginar el poder que da esta gritería, estos aplausos. Sencillamente le estamos creyendo a Dios y estamos doblegando la potestad de las tinieblas. Denle un aplauso como nunca antes. Fuerte, fuerte. Siga aplaudiendo, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Vea, Dios dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Dios, diga: los que esperan en Dios. No, estos hermanos, los que esperan en Dios, levantamos alas como las águilas. Diga: correremos y no nos cansaremos. Diga: caminaremos y no nos fatigaremos. Hermano, qué tremendo y qué bueno es lograr vivir las dos experiencias. Doy gracias a Dios por los momentos en que me han querido dañar el corazón. Doy gracias en el momento en que alguien me quitó cosas absurdas y me quiso dañar mi voluntad. Le doy gracias a Dios por eso. Si no hubiera sido por eso, no hubiera podido experimentar la consolación de Dios, la fuerza y la confirmación de sus benditas promesas. Gracias, Señor, por las dificultades. Hoy entiendo, a partir de ahora, a diario, me voy a fortalecer en ti y en tu fuerza. Vea, Pablo, el gran apóstol Pablo. ¿Cómo sería Pablo, mi hermano? Un hombre lleno de autoridad. ¿Cómo sería este hombre de Dios? Un hombre lleno de revelación divina. Traía palabra del Señor a la gente y repentinamente comenzó a experimentar un problema. Bueno, aquí lo describe como de salud. Y claro, cuando a uno se le quebranta la salud, hermano, uno también comienza a perder, pues, por supuesto, las fuerzas, comienza a perder la motivación, comienza a tener una cantidad de interrogantes. ¿Qué opina usted? ¿Sí? ¿Cómo fue la lucha? Venga, 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 venga. Es uno de mis mejores testimonios, una tremenda mujer de Dios. ¿Desde qué edad le sirve al Señor? Desde chiquita. ¿Cuánto del mundo ha conocido usted? Nada. Nada, yo fui el que la presenté y ahora me toca seguirla orientando. ¿Cuál fue el golpe mortal del enemigo? Un lupus que quiso venir a mi vida. ¿Qué le dijo el médico? Que me iba a morir en 1 año y medio, 2 años. A los 30 ya iba a estar mal.
Le dijo un médico. ¿Y qué hizo usted? Pues vine a donde el pastor, me puse muy triste, lloré y vine a pedir ayuda porque al principio no, o sea, estaba muy confrontada porque no me esperaba eso. ¿Perdió las fuerzas? Sí, ¿La motivación? sí, señor. ¿Solo llorando? Sí, señor. ¿Autocompasión? No, tampoco, pero sí, sí, más o menos. Bueno, una excepción, ¿no? Gracias. Esta niña me comentó y el médico le dijo, ¿y a qué? Porque ella le comentó a la abuela, ¿y a qué hora murió tu abuela a los 31 años? Le dijo, mijita, prepárate. Perdió la motivación, perdió las fuerzas, pero bendito sea Dios, ella sabe que hay un Dios en los cielos. Comenzó a orar, vinimos, charló con mi esposa, charló conmigo, y Dios le renovó la fe, le renovó las fuerzas. Y en el momento en que Dios le renovó las fuerzas, ese demonio de lupus ya no tuvo lugar, tuvo que huir. Porque cuando usted renueva sus fuerzas, Satanás tiene que huir. Fuerte, fuerte. Si hay aquí algún derrotado, y Pablo comenzó a experimentar la enfermedad y oró a Dios y Dios no le respondió, hermanos. Y entonces volvió a orar, Señor, por favor, tú sabes que yo necesito el tiempo para hacer ministerio. Se lo van 2 veces y Dios no le respondió. Pablo dijo, Señor, o muerto o libre. Y se metió en un ayuno. Yo creo que eso fue. Dijo, Señor, yo no entrego este ayuno hasta que tú no me sanes. Y viene Dios y le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Viene la pastora Cindy y me suelta una palabra profética y dijo más o menos de cuál había sido la conducta de nuestro ministerio. Y yo dije, amén, eso es lo que tenemos, un corazón para la gente, para la iglesia. Amamos la iglesia, les amamos. Y luego dijo, y vas a entrar en lo mejor de tu vida, el ministerio se va a multiplicar. Una profecía violenta. Y al ratico el enemigo vino, soltó 2 palabras, pero eran dagas, eran puñales. O sea, la profecía, la dicha de la profecía, en los siguientes minutos ya se había perdido el entusiasmo. Entonces fue como una tristeza. Pero ¿sabe qué? Mi querido hermano, de buena gana me glorio en las debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor de Cristo me gozo en afrentas, porque cuando soy débil me hago más fuerte. Está débil, le ofendieron, le dijeron feo, ya usted perdió el carisma. ¿Sabe cómo fue que se perdió Elvis Presley? Elvis Presley, un salmista de Dios. Elvis Presley cantaba cuán grande es Él y otros signos. Y este hombre entonaba himnos y lloraba. Y un día un líder de la iglesia dijo, oiga, usted tiene voz de sapo. O sea, le pegaba una puñalada espiritual. Y en lugar de refugiarse en Dios, comenzó a actuar como un sapo, hermano, porque perdió la motivación, quedó frío como los sapos. Lamentablemente. Nunca más se levantó, pero Dios quería ese momento de prueba para elevarlo mucho más alto. Diga, cuando me vienen afrentas, diga, cuando me vienen debilidades o persecuciones o angustias, diga, cuando estoy débil, diga, Dios se fortalece en mí. Hermano, cuando estemos derrotados y fracasados, acudamos a Él, que el poder del Espíritu Santo viene y nos levanta, mi querido hermano. Y entonces nos reímos de nuestros enemigos, nos reímos de aquellos que nos quieren destruir. Apláudale todo el mundo al Señor.
Y Pablo dijo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué? Grítemelo, diga. Haga así, diga, Dios me da poder. Hermano, este hombre que fue tan perseguido, Pablo fue muy perseguido, fue atropellado. Mi hermano, lo flagelaron, lo echaron en cárceles. Toda la vida se la pasó en cárceles. 5 estrellas, le amarraban las manos y los pies a los grillos. Y mi hermano ahí estaba soportando las tremendas presiones. Pero en medio de todo, él dependía de Dios y venía el poder del Señor. Porque cuando usted y yo estamos débiles y dependemos de Dios, no solamente viene la fortaleza, sino que se manifiesta el gran poder de Dios. ¿Cuántos quieren tener poder? Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi querido hermano, óyeme bien, cuando estamos débiles, diga, cuando estoy débil. Yo como quisiera verlos bien, bien hoy, bien, bien en el campo de batalla. Diga, cuando estoy débil, diga, y dependo de Dios. Diga, la fuerza del Espíritu Santo llena mi vida. Diga, y el poder de Dios se manifiesta. Estaba predicando Pablo y de pronto apareció una mujer gritando, oiga, ese hombre anuncia al Dios vivo. Comenzó una mujer de adivinación. Y a Pablo le chocó la experiencia y se volteó y dijo, espíritu de adivinación, suelta a esta mujer. Y salió. Y cuando los amos de esta muchacha vieron que ya no había espíritu de adivinación, que era una fuente de ganancia para ella, porque hay brujos, hay magos, hay hechiceros que se lucran enredando a la gente, como les prediqué hace 8 días, y les cobran un dinero para atarlos a la maldición, para atarlos a la destrucción. Y cuando Pablo hace, por el poder del Espíritu Santo, ejerce el poder, luego toman a Pablo, mi hermano, óigame bien, y le dieron 40 azotes a Pablo y a Silas. Le quitaron la túnica y les dieron 40 azotes. ¿Cuántos se imagina eso? 40 latigazos. ¿Se lo puede imaginar? ¿Cómo será? Totalmente rasgada. Y lo llevaron al calabozo más oscuro. Lo amarraron de manos y de pies con grillos y cadenas. Pablo y Silas, él había podido decir, Señor, porque eso es la actitud de muchos, y yo te estaba sirviendo, y yo estaba haciendo el bien, y vea lo que tú permitiste, Señor, y vea cómo me flagelaron, y ahora aquí todo el día hambriento, no me han dado nada, y sujeto a estas cadenas. ¿En dónde estás, Señor? ¿Por qué te olvidaste de mí? Pero Pablo no era así. Él se fortalecía en Dios. ¿Qué hacía Pablo? Y cuando él se fortalecía, entonces comenzó, le dijo Silas, 1, 2, 3. Y juntos comenzaron. Alabaré, alabaré. Alabaré a mí. ¿No los escucho? Alaba. Y ellos están cantando, y hermano, y de pronto viene un temblor, comienza a temblar la tierra. Pablo le dijo, más fuerte, hombre. Entonces comenzaron a cantar más fuerte, y en ese momento se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas de las celdas, porque cuando alguien en el día de la prueba depende del Señor, viene la fortaleza y viene el gran poder de Dios. Hermano, apláudale fuerte, apláudale fuerte. ¿Sabe qué le digo? Si tiene muchos problemas,
Hoy Dios quería que habláramos de esto. Todos los que estamos librando tremendas batallas, hermano querido, no vaya ni donde el psicólogo ni donde el psiquiatra. Él le va a sacar la plática y finalmente no va a hacer nada. Bueno, yo los respeto y son buenos, pero bueno, en lo que le estoy diciendo. Pero si usted hace como hizo Pablo, y en lugar de concentrarse en el problema, y en lugar de concentrarse en la necesidad y en la aflicción, si usted comienza a buscar a Dios, Señor, hoy necesito tu fuerza, y aún en medio del dolor usted comienza a adorar al Señor, hermano, eso va a producir poder en su vida. Va a ver cómo usted va a tener un arrebato de fe mientras le sirve a Dios y lo adora, porque el Espíritu Santo viene y lo rodea y el gran poder de Dios se va a manifestar, y entonces el nombre de Cristo será glorificado y usted será marcado permanentemente por el amor de Dios. ¿Cuánto lo van a hacer? Hermano, no se entregue a los problemas. El enemigo las 24 horas del día, cristianos y a no cristianos, nos está atacando. El enemigo está tratando de debilitar nuestras fuerzas. El enemigo está tratando de debilitar nuestra espiritualidad, nuestra confianza en Dios. Y Jesucristo dijo a través del apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando usted adora a Dios, cuando usted depende del Señor, el Espíritu Santo lo llena y viene el gran poder de Dios. Va a ver cómo Dios lo utiliza a usted en milagros, en señales, en prodigios. Hágale frente al problema. A mí me encanta, voy a terminar este punto, a mí me encanta. Un día el Señor le predicó a los discípulos algo parecido como le doy. Le dijo: miren, no se deje manipular por las pruebas. ¿A cuánto Dios les habla? Miren, no se dejen manipular por las dificultades. Fortalezcas en el Señor, les dijo. Y aparte de esto, refúgiense porque va a venir poder. Y el Señor dijo: ¿lo entendieron? ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? ¿Cuántos creen que lo entendieron? Todos. Entonces el Señor dijo: están listos. Dijo: vayan. Los envió de 2 en 2. Usted vaya a Cali, usted vaya a Bucaramanga, usted vaya a Pasto, usted al Chocó, y ahí lo fue enviando. Y hasta el Guaviare. Ahí lo fue enviando, óigame, lo fue enviando. Y ellos se fueron con la fortaleza y el poder de Dios. Y cuando regresaron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban muy contentos, habían visto el respaldo del Señor. El Señor les dijo: tranquilos, no se regocijen tanto porque tienen el poder para destruir demonios. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Y luego dijo para ellos y para la iglesia, y les dijo: miren, les dijo a ellos, les dijo: miren, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Le doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso le dijo el Señor. Le dijo: mientras ustedes reprendían y enfrentaban los problemas, yo, cuando lo hacían en mi nombre, yo veía a caer a Satanás fulminado, caía del cielo como un rayo. Y les dijo a ustedes y a mi iglesia: ¿cuántos son la iglesia del Señor hoy acá? Les dijo: les doy el poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando yo entendí este texto, mi querido hermano, yo trato de vivir para Dios en el Espíritu y sencillamente ejerzo el poder y la autoridad que Dios me dio. Amén. Ejérzala, hermano. Ejerza. Denle un aplauso al Señor. Ejerza su autoridad. Hay un poder tremendo en la oración. Pablo dijo que utilizáramos armas espirituales. En segundo lugar, Pablo nos advirtió: utilicen las armas del Espíritu, armas espirituales, con el gran poder de Dios. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Léanlo bien fuerte todo el mundo, léanlo. Van a gritar conmigo, pero como soldados. Diga, pues aunque andamos en la carne. No, como soldados. A ver, venga, ¿dónde está el coronel? ¿Cómo es cuando salen a trotar los soldados? ¿Cuáles son las declaraciones? Venga, por un momento necesito que usted me ilustre acá. ¿Qué hacen los soldados? Ustedes saben la de todas las mañanas al salir del sol. Los soldados gritan con fuerza para animarse. No lo hacen débilmente. Claro, hay declaraciones. Ejemplo, soy lancero de Colombia. Soy lancero de Colombia. Me lo dejó incompleto. Y él me decía, vea, me decía el coronel, uno lo hace porque hay que ir a combatir. Y cuando hacían esas proclamaciones, ¿qué ocurría, coronel? Entraba entusiasmo, y no es palabra de Dios, no es palabra de Dios. Entraba un entusiasmo en los soldados, y cuando ya tenían que ir al combate, ellos estaban ya enteritos, estaban esperando, le tenían ganas al combate. Pero ¿sabe qué? Es que ellos los entrenaban. La iglesia de Cristo es un gran ejército, amén. Y Dios quiere que hagamos declaraciones. Diga, Dios quiere que hagamos declaraciones. Óigame bien, cuando usted y yo declaramos, atentos a esto, cuando usted y yo declaramos la palabra del Señor, hermano mío, cuando la iglesia es inteligente y la iglesia comienza a declarar la palabra del Señor, lo primero es que le transmite un ambiente de entusiasmo, porque la palabra de Dios es poder. Cuando la iglesia declara la palabra del Señor, el ambiente se transforma, se hace liviano. Y cuando la iglesia transmite permanentemente declaraciones divinas, hermano mío, están enfrentando al diablo. Amén. Vea, yo le digo a todos que están acá, yo le digo, declare, declare. Si puede evitar una cirugía, declare, declare palabra, declare. El médico dice una cosa, pero Dios dice otra cosa, amén. Y Dios quiere que declaremos, por eso Él dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vea lo que dijo Dios. Óigame, ya voy a terminar. Dios dijo que utilicemos las armas del Espíritu. ¿Qué dijo Dios? ¿Cuál sería una de las armas? Diga la palabra de Dios. Vea, cuando usted se va contra el problema con la palabra de Dios, la Biblia dice que las armas no son carnales, sino espirituales para la destrucción de fortalezas. Cuando usted y yo somos inteligentes, ¿cuántos hay aquí inteligentes? Cuando somos inteligentes y declaramos la palabra de Dios, mi amado hermano, mi hermana, cuando usted y yo frente al problema declaramos la revelación divina, estamos respaldando lo que Dios nos ha confiado y estamos haciéndole frente al enemigo y vamos a vencer. Por eso yo les dije la experiencia que tuve recién comenzada mi vida cristiana. Porque, hermano, vino un ataque, un espíritu que me hacía ver cosas que nadie más veía. Yo veía locos por todas partes. Y un día le dije a mi esposa, vea, este loco me atormenta. Y mi esposa dijo, yo no veo nada. Entonces ya entendí que el problema era más grave del que yo me imaginaba. Y para ser sinceros, el psicólogo me dijo, mijito, tú estás muy grave, ve donde el psiquiatra.
el psiquiatra me dio algunas pastillitas que me pusieron mucho más grave. Bueno, yo tengo aquí psicólogos cristianos que son excelentes. No todos los psiquiatras y psicólogos son malos, ¿cierto, Daniel? La gran mayoría son muy buenos. Pero si no se aplica a lo espiritual, ¿sirve para algo? Venga, vea que el psicólogo hoy nos dé un concepto. A ver, señor psicólogo, la iglesia lo quiere escuchar. Voy a citar un ejemplo con un niño que tuve hace poco. Hace poco me mandaron un niño. El niño rompía los vidrios con la cara, se agarraba contra las paredes y era que estaba medicado. Cuando hacemos la evaluación, pues le estaban dando un medicamento que alteraba eso. Generalmente los medicamentos psiquiátricos generan ideación suicida. Si tú lees siempre las prescripciones, siempre antes generan más complicaciones. Entonces realmente no es sanidad. Muchas gracias. Y el psicólogo, el psiquiatra me dijo, tómate estas pastillas. Y claro, como yo no conocía a Daniel, pues me las comencé a tomar. Y hermano, pesadillas, visiones, depresión, angustia. Y el Espíritu Santo comienza a llamarme en las madrugadas. Y el Espíritu Santo comienza a inquietarme a leer mucha palabra. Y mientras yo estoy leyendo Biblia, comienzan a saltar promesas que ellos sabían que eran de Dios. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Entonces yo me aprendí a cada texto. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, y los que me persiguen tropezarán y no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por mi vida maldición, porque está escrito: maldito es el que es colgado en madero. Todos estos textos y una cantidad, yo comencé a memorizarlos en el día de la prueba. Y yo comencé a declarar. Yo iba en el bus y yo iba declarando mentalmente. Yo me bajaba del bus. Me acuerdo que había un loco que era barbucha. Y él siempre, cuando llegaba a la oficina, él estaba en esta posición y se quedaba mirándome fijo a los ojos. Y yo comenzaba a repetir el texto bíblico que Dios me había respaldado, Dios me había entregado, que Dios me había revelado. Y mientras yo repetía mentalmente el texto bíblico, yo comencé a ver que el loco tenía una reacción como que lo espantaba, solamente pensando, solamente declarando con la mente. Y cuando yo comencé a ver que había una reacción, comencé a declarar, porque era un loco en el paradero de mi casa, un loco en la iglesia, un loco, mejor dicho, el mundo de los locos. Eso era para escribir una película, a ver si la escribo. Y hermano querido, el mundo de los locos. Y Dios comienza a darme la palabra, y así como fue apareciendo la visión, con la palabra se fue desvaneciendo hasta que ya nunca más apareció ni uno más. ¿Sabe cuál fue mi secreto? La palabra del Señor. Yo declaraba. Yo no era flojo para meditar en la palabra. Declaraba. Y aquí la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas. Si hay algo poderoso es la palabra de Dios. Amén. ¿Está endeudado y está declarando sus deudas a toda hora? Hermano, tiene problemas con su familia y está maldiciendo a sus hijos. ¿Está declarando el problema a sus hijos o el problema de su esposo? No, pastor, es que él es un patán, y a todo el mundo es que él es un patán. Pues claro, lo está alimentando y él no va a dejar de ser un patán. Ahora declare la palabra del Señor. Lo que Dios unió, no. Y declaren palabra del Señor. Amén. Declare para su problema. Declare, yo no sé cuánto tiempo le va a costar, pero declare palabra. Yo le prometo, Dios nos va a dar la victoria. Vea lo que dice Pablo aquí: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Quién me entendió? Con eso va a terminar. ¿Quién me entendió? ¿A dónde es el ataque? Grite conmigo, diga: el ataque es a la mente. Hágame todo el mundo así, diga: el ataque es a la mente. Diga: el enemigo ataca a la mente. Yo he escuchado un día decirle a alguien dijo: miren, si una golondrina se para en su cabeza, pues déjela, tenga la sensación de una golondrina encima de su cabeza, y luego usted va a tener un testimonio: y una golondrina se me paró en la cabeza. Y decía
pero decía, no la deje hacer nido, porque ahí sí, grave. ¿Sí o no? Vea, si se me para un gorrión, yo me quedo quieta, ¿cuál es la sensación? Pero si yo que ya comienzo a traer pedacitos de pajita, nada, yo no lo dejo hacer nido. Hay pensamientos que vienen a la mente, eso ya lo sé por la palabra. Si yo lo dejo, puede hacer nido. Si el pensamiento de temor, de duda, de amargura, de odio, de rencor, de celos, comienza a atacarme y yo no le resisto, finalmente ese pensamiento va a ser nido y va a ser muy difícil arrancar el pensamiento malo. La Biblia dice, derriben argumentos y lleven todo mal pensamiento a la obediencia de Cristo. Diga, voy a llevar todo mal pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a tener varios domingos hablando de la guerra espiritual, amén. Se me fue el tiempo en un puntico nomás, pero hoy vamos a declarar victoria, amén. Colóquense en pie todos. Y vamos a dejar que Dios nos bendiga en esta mañana. ¿Cuántos necesitan la bendición? Dígame sinceramente, ¿cuántos sienten que sus mentes son muy bombardeadas? Háganme así, los que sienten que la mente, santo Dios. ¿Y cuántos sienten que todavía esos pensamientos los perturban? Háganme así. Bueno, hoy es el día, amén. Hoy es el día. Levantemos las manos y oremos todos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por la palabra que tú nos has regalado para esta mañana, en este día. Diga conmigo, Señor. Pero van a hablar fuerte, Señor. La Biblia dice que la palabra tuya es viva y es eficaz. La palabra dice que tu revelación penetra hasta el alma, hasta el espíritu, y divide el alma del espíritu y toca aún los huesos y las coyunturas. Grite, la palabra dice que tu revelación discierne los pensamientos de mi corazón. Señor, con esta palabra, con esta predicación, hoy entiendo que el problema más grave de mi vida son los malos pensamientos, la influencia desatada por el enemigo. Dígale, Señor, hoy entiendo que a lo espiritual, a diario, Señor, yo entiendo que a lo espiritual me afecta a diario, todos los días de mi vida, por el lado de la revelación divina o por el lado del reino de las tinieblas. Gracias, porque a través de tu palabra hoy entiendo que mis luchas son del Espíritu.